Hola, bienvenidos a este espacio en el que analizaremos la figura del asesor tutelar en su aspecto procesal en el fuero contencioso administrativo tributario y de relaciones del consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encontramos la primera normativa local en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mención a los 3 ministerios públicos que integran el Poder Judicial. A diferencia del Poder Judicial de la Nación, que con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994 se separó el Ministerio Público del Poder Judicial. Bueno, los 3 ministerios públicos cuentan con autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial. Y en lo que refiere al Ministerio Público Tutelar, se encuentra integrado por el asesor o asesora general tutelar y los demás funcionarios que dependen de él o de ella. En el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mencionan las misiones que le impone a los 3 ministerios públicos, entre las cuales encontramos la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social y dirigir la policía judicial. En el artículo 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires menciona que el asesor general tutelar es designado y removido del mismo modo que los miembros del Tribunal Superior de Justicia, a diferencia de estos que pueden renunciar o ser pasibles de juicio político, duran 7 años en su función y pueden ser reelectos únicamente dejando pasar un periodo de 7 años. Los demás asesores tutelares que actúen ante los otros tribunales son designados, tienen la misma inmunidad, limitaciones y remoción que los jueces de primera instancia y de Cámara. En la Ley 1903 local, texto consolidado en el año 2018, los artículos 1 y 3 replican las misiones descritas en el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en lo que atañe al Ministerio Público Tutelar, en el artículo 7, inciso 3, establece la integración. Cuenta con una asesoría general tutelar, asesorías generales adjuntas, asesorías ante las cámaras de apelaciones y asesorías ante los juzgados de primera instancia. La asesoría general tutelar está compuesta por el asesor o asesora general tutelar, que actúa ante el Tribunal Superior de Justicia, y las asesorías generales adjuntas, que pueden sustituir al asesor general tutelar en sus funciones. Las asesorías ante las cámaras de apelaciones actualmente en el fuero contencioso administrativo, tributario y de relaciones del consumo cuenta con 2 asesores tutelares y en la primera instancia en este fuero cuenta con 4 asesores actualmente. La actuación del Ministerio Público Tutelar puede ser extrajudicial o judicial. Nosotros vamos a analizar puntualmente la actuación judicial, pero no podemos dejar de mencionar que la actuación extrajudicial puede ser el antecedente del inicio de una acción judicial por parte del asesor tutelar. Bueno, vamos a mencionar puntualmente las personas que representa en el ámbito judicial y, por supuesto, su actuación extrajudicial también está limitada a estas personas. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que la regla es la capacidad en todas las personas. Se refiere a la capacidad de ejercicio de los derechos por sí misma. Sin embargo, establece excepciones que son las limitaciones previstas en el mismo cuerpo legal. En el artículo 24 de ese código establece quiénes son los incapaces de ejercicio. Entonces menciona a las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance expuesto en la sección 2 del Código,
que veremos más adelante, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. A la hora de hablar de la capacidad de ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es importante observar las edades. En primer lugar, debemos tener presente que niño, para la Convención sobre los Derechos del Niño, es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que la legislación establezca que puede alcanzar esa mayoría con anterioridad. La ley de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la 23.849, en su artículo 2, expresamente dejó en claro que niño es desde la concepción. Las personas menores de 18 años de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales. Sin embargo, los que tienen edad y grado de madurez suficiente pueden ejercer por sí los actos que son autorizados por el ordenamiento. Y a su vez, en la medida que exista colisión de intereses entre los niños, niñas, adolescentes y sus representantes legales, pueden concurrir con asistencia letrada. Es importante destacar que el abogado que ejerza la defensa técnica del niño, niña o adolescente tiene que tener especialidad en niñez y adolescencia. Para el código, adolescentes a partir de los 13 años. Y entre los 13 y 16 años habilita al adolescente a decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Entre los 16 y 18 años pueden decidir sobre los cuidados de su propio cuerpo. A su vez, el artículo 26 establece que pueden ejercer los derechos de un adulto. La resolución de la Asesoría General Tutelar 141/2020 estableció un criterio general de actuación dentro del Ministerio Público Tutelar para resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes, en cuyo caso estableció que para hacer mención de estas personas debe consignarse las iniciales y en casos de documentación que se resguarden en sobres cerrados. Actualmente la documentación suele ser escaneada e incorporada en las actuaciones judiciales de manera virtual, con lo cual esa documentación debe ser reservada. Existen mecanismos a través de los cuales se logra que solamente las partes puedan ver esa documentación. Nuestro ordenamiento establece dos casos en los que se habilita la mayoría de edad con anterioridad a los 18 años. Uno es contraer matrimonio y el otro es obtener un título universitario habilitante. En el primer caso, expresamente el ordenamiento establece prohibición del ejercicio de derechos, aún con la autorización judicial. Sin embargo, otros asuntos deben requerir autorización judicial expresa. En el caso de la persona menor que obtuvo un título universitario habilitante, puede ejercer la profesión, obtener un salario o ingresos económicos por esa actividad, con lo cual también tiene habilitada la administración de esos bienes. Hemos visto cómo el ordenamiento legal establece habilitaciones parciales a niños, niñas y adolescentes para ejercer por sí mismos sus derechos. Ahora nos vamos a centrar en las personas que cuentan con alguna restricción judicial para ejercer sus derechos. La capacidad se presume, la capacidad de ejercicio de los derechos. Por eso, la restricción debe ser excepcional y en beneficio de la persona. Se puede restringir el ejercicio de los derechos a partir de los 13 años de edad, siempre que el ejercicio pleno pudiere ocasionar un daño a sí o a sus bienes. En caso de que la persona pudiese manifestar su interés, el juez puede designar un sistema de apoyos.
En caso contrario, puede declarar su incapacidad y designar un curador. El juez que declara la restricción de la capacidad de ejercicio de los derechos debe procurar la mayor autonomía posible de la persona. En su sentencia debe establecer qué actos puede realizar por sí mismo, debe designar el sistema de apoyo. En muchos de los casos suelen ser parientes o, según la modalidad de la actuación, el curador. En el caso de establecerse un sistema de apoyo o la intervención del curador, debe cumplirse estrictamente porque, caso contrario, los actos serán declarados nulos. La sentencia de restricción de la capacidad de ejercicio de los derechos debe ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Con posterioridad a esta restricción, previo informe interdisciplinario, puede ser dejada sin efecto por el mismo juez o puede ampliar la capacidad restringida para realizar los actos por sí misma o con la asistencia del curador o el sistema de apoyo.